Buenas noches, otra edición más de Aciertos y Errores. Vamos a hacer la salvedad antes de comenzar el programa. Todo lo que digamos en forma o lo que tiene que ver con lo electoral puede ser que quede de lado el próximo día domingo, porque las definiciones de las listas se van a hacer el día sábado hasta las 12 de la noche y nosotros grabamos un día viernes, así que las disculpas del caso por si hay algún error. Solo vamos a decir lo que sabemos. Lo que también usted sabe es que ha habido una noticia importante durante esta semana y tiene que ver con el Frente para la Victoria. Se ha conocido la fórmula, que por lo pronto va a ser una, que es la del propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Va a ser acompañado por un hombre del riñón del kirchnerismo. Estoy hablando del señor Zanini, un hombre que impulsó la candidatura del propio Randazzo, y hoy un Randazzo que pareciera que se va a alejar de lo que tiene que ver con lo electoral y va a seguir dentro de las funciones como ministro del Interior. Una situación que no fue muy agradable para el propio Randazzo. También está claro en la provincia de Buenos Aires que hay una lista por el PRO que la va a encabezar María Eugenia Vidal junto con el propio Ritondo. Una particularidad lo del PRO: dos personas que pertenecen al gabinete actual de Mauricio Macri. No se sabe quién va a acompañar en la fórmula de presidente a Mauricio Macri. Eso en un segundo lo va a detallar la propia María Eugenia Vidal. En lo que tiene que ver con los distritos, en 3 de febrero no hay definiciones, hay muchos nombres. Algunos dicen que el propio intendente Curto va a repetir la metodología de las listas que venía hasta el momento. Otro dice que va a haber muchos cambios. De hecho, ha habido algunos llamados a algunos hombres del gobierno nacional para que integren la propia lista. Algunos dicen que también algunos hombres del gobierno provincial. Por lo pronto, insisto, hasta después del sábado no se va a saber en concreto quiénes la van a integrar. La semana que viene nosotros vamos a tener más detalles en cuanto a esto. En cuanto a lo que tiene que ver con San Martín, también lo que queda claro es que va a ser el propio Iboscu el hombre que va a defender los colores del PRO en ese lugar, y se dice que además de Gabriel Catopodis habría una lista de unidad que los contemplaría a todos aquellos que iban a participar por el Frente para la Victoria, y el hombre elegido sería el propio Hernán Lecher, un hombre vinculado a algunos sectores del gobierno nacional. Otras personas dicen que el propio Cervantes, un hombre que también estaba en carrera, ya estaría afianzando su vínculo con el propio Gabriel Catopodis e integraría la lista que lleva a Gabriel Catopodis también hasta ahora por el Frente para la Victoria, y competiría en las PASO en ese distrito. En lo que tiene que ver con Morón, la cosa está más calma en cuanto a nuevo encuentro. Ya se definió que va a ser el propio hermano de Sabatella, el otro Sabatella, quien va a ser el candidato a intendente, y lo va a acompañar Lucas Gui, el actual intendente. A donde no está muy claro es qué es lo que va a pasar en Ituzaingó. No se sabe si Descalzo va a ser de la partida, sí o no, por el Frente para la Victoria, y después están todas las listas. De todo esto nosotros le vamos a dar un pormenorizado detalle más adelante. En Hurlingham queda claro, y ahora vamos a hablar enseguida con personas de ese distrito, que el Frente para la Victoria lo tiene a Juan Zabaleta. No se sabe cuál va a ser el rumbo definitivo del propio Luis Acuña, pero enseguida nomás. Por lo pronto vamos a escuchar a la gente del PRO que anduvo recorriendo los candidatos del PRO de Morón y de 3 de febrero, Valenzuela y Tagliaferro, recorrieron el límite de las dos localidades en la semana que acaba de terminar, y también tuvimos la posibilidad de hablar. Un datito, ¿saben qué? ¿Quién va a ser el primer candidato a concejal por la lista del PRO de 3 de febrero? Sergio Iacobino. ¿A qué no saben? Además de ser un vecino de Ciudad Jardín, ¿qué es? Es un funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la metodología que emplea el PRO en lo que tiene que ver con el formato o con el armado en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que no le es muy buena a la hora de recaudar votos o de coleccionar votos. Esto se va a definir en la PASO y ahí tendremos la primera foto. Por lo pronto vemos a María Eugenia Vidal en una cena que hizo el propio Diego Valenzuela ahí en la localidad de Villa Voz, y le preguntábamos de estas particularidades que tiene el esquema de Mauricio Macri. María Eugenia, ¿cómo tomó el PRO la designación del Frente para la Victoria ya con lista única de Scioli y Zanini?
Creo que es muy coherente con lo que ellos expresan. Creo que realmente han sido coherentes. El gobernador más leal al kirchnerismo que ha tenido, que es Scioli, y Zanini, que representa directamente a la presidenta. Esa lista claramente expresa que ellos garantizan que todo siga igual, que nada cambie. Y nosotros queremos proponerle a la gente un cambio profundo. ¿Hubo críticas en función a la lista que te lleva a vos como cabecera, digamos, porque pertenecen tanto vos como Ritondo a Capital Federal, o al menos cumplen funciones en Capital Federal? Sí, es bueno hacer esa distinción, ¿no? Porque la verdad que en mi caso hace más de 10 años que vivo en la provincia de Buenos Aires. No solo la he recorrido en los últimos 2 años como candidata, sino que además la vivo como vecina, ¿no? Vivo el miedo y la inseguridad con una hija de 14 años que no puede ir caminando sola a la escuela. Vivo la falta de mantenimiento de las rutas y el mal estado como cualquier vecina de la provincia. Vivo la falta de obras hidráulicas porque Morón se inunda. Así que la verdad que nadie puede decir que no vivo como vecina y que no siento esta provincia, porque la he elegido como el lugar donde hacer mi familia. Y en el caso de Cristian creo que va a ser un gran compañero que aporta su experiencia política, su visión sobre el tema de seguridad, que es el principal reclamo de los vecinos de esta provincia, y él lo ha trabajado a lo largo de toda su trayectoria, y también su origen peronista, ¿no? Porque la provincia que voy a gobernar necesita de diálogo, de apertura a otras fuerzas, ¿no? De tener capacidad de convocar a todos. ¿Quién va a acompañar a Mauricio? Eso lo va a definir él y lo va a anunciar él seguramente en los próximos días. ¿Va a ser alguien del PRO? ¿Está definido eso? Me parece que el mejor que lo puede decir es Mauricio. ¿Va a ser de Capital? De vuelta, ¿También? lo va a decir Mauricio. Gracias. María Eugenia, ¿cómo tomó el PRO la designación del Frente para la Victoria ya con lista única de Scioli y Zanini? Creo que es muy coherente con lo que ellos expresan. Creo que realmente han sido coherentes. El gobernador más leal al kirchnerismo que ha tenido, que es Scioli, y Zanini, que representa directamente a la presidenta. Esa lista claramente expresa que ellos garantizan que todo siga igual, que nada cambie. Y nosotros queremos proponerle a la gente un cambio profundo. ¿Hubo críticas en función a la lista que te lleva a vos como cabecera, digamos, porque pertenecen tanto vos como Ritondo a Capital Federal, o al menos cumplen funciones en Capital Federal? Sí, es bueno hacer esa distinción, ¿no? Porque la verdad que en mi caso hace más de 10 años que vivo en la provincia de Buenos Aires. No solo la he recorrido en los últimos 2 años como candidata, sino que además la vivo como vecina, ¿no? Vivo el miedo y la inseguridad con una hija de 14 años que no puede ir caminando sola a la escuela. Vivo la falta de mantenimiento de las rutas y el mal estado como cualquier vecina de la provincia. Vivo la falta de obras hidráulicas porque Morón se inunda. Así que la verdad que nadie puede decir que no vivo como vecina y que no siento esta provincia, porque la he elegido como el lugar donde hacer mi familia. Y en el caso de Cristian creo que va a ser un gran compañero que aporta su experiencia política, su visión sobre el tema de seguridad, que es el principal reclamo de los vecinos de esta provincia, y él lo ha trabajado a lo largo de toda su trayectoria, y también su origen peronista, ¿no? Porque la provincia que voy a gobernar necesita de diálogo, de apertura a otras fuerzas, ¿no? De tener capacidad de convocar a todos. ¿Quién va a acompañar a Mauricio? Eso lo va a definir él y lo va a anunciar él seguramente en los próximos días. ¿Va a ser alguien del PRO? ¿Está definido eso? Me parece que el mejor que lo puede decir es Mauricio. ¿Va a ser de Capital? De vuelta, ¿También? lo va a decir Mauricio. Eran las palabras de una candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires que, bueno, no queda claro. Aparentemente todos los candidatos que tiene el PRO están dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Es llamativo esto, ¿no? Porque ya le preguntábamos a ella, ustedes lo veían, en cuanto a decirle, tanto ella como el propio candidato a vicegobernador, son hombres que pertenecen a lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es representativa dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ahora, también le preguntábamos quién va a ser el acompañante del propio Mauricio Macri. Se dice, no sé, insisto, nosotros vamos a salir recién el día domingo, ya va a estar definido esto, pero si todo indica que va a ser este hombre Peña, que también es un hombre del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Son representativos a nivel nación. Lo cierto es que, evidentemente, la idea del PRO en esta instancia es abroquelarse. No sé si ganar la elección. A mí no me queda muy claro que quieran ganar la elección. Lo que sí quiere gente pura. Vaya uno a saber. Me acompaña en este bloque Lautaro Aragón, un hombre de Hurlingham. Una Hurlingham que por lo pronto también se muestra muy polarizada por estos días y en donde la gente,
si se quieren, los margaritos, tienen presencia ahí, ¿no? Ya te veíamos la semana pasada acá en este programa con esto de la presentación de Margarita ahí en el ámbito de la Universidad de Morón, con la presencia de la dirigencia joven, algo que está bueno. ¿Cómo está la situación en Hurlingham? Antes que nada, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. No, la situación en Hurlingham, la verdad, está bien, está con expectativas. Vos lo que nombrabas recién, la candidatura de Margarita Stolbizer nos para en un lugar donde no tenemos ningún tipo de incomodidad, como si por ahí en otros espacios se reflejan incomodidades para justificar a tal o cual dirigente. Y en Hurlingham también pasa eso, digo, de repente vemos figuras muy viejas de la política de Hurlingham que ahora vuelven a estar presentes en la escena y que la verdad que a nosotros nos da bastante pena que esos espacios que se plantean como nuevos tengan que acudir a lo viejo. Así que nosotros con mucha expectativa, tratando de unificar el espacio, de salir a la cancha con una propuesta puramente progresista. Digo, hablar de pureza en política es bastante complicado, pero sí netamente y profundamente progresista, donde el cómo gestionas un Estado tiene mucho que ver, ¿no? Ustedes hasta el día viernes, que es cuando nosotros estamos grabando este programa, todavía no tienen candidato a vicepresidente. Bonfatti dijo que no va a acompañar a Margarita porque va a respetar lo que las urnas dijeron ahí en Santa Fe hace un par de días. ¿Por qué? La verdad que hay varios candidatos a vicepresidente. Tampoco veo que nadie le haya preguntado mucho a Scioli por qué no tenía candidato a vicepresidente hasta hace 2 días. Claro, pero hasta que no lo tuvo nadie le preguntaba por qué no lo tenía. Pero también hoy hay varios nombres del socialismo, también está Hapkin, que es un referente de Santa Fe también muy importante, joven, una figura fresca que también estaba ahí entre los posibles candidatos. La verdad que creo que son definiciones que que los espacios van tomando de acuerdo a cómo quieren plantear la campaña y la propuesta electoral, ¿no? ¿El espacio progresista crees que va a tener un buen desarrollo después de todo esto que se vapuleó demasiado? ¿No te acordás el Faunen del año pasado? Después los radicales por un lado, el GEM por el otro, digamos. Toda una situación que a mí me causa cierta disconformidad, digamos, con la política, ¿no? Porque es algo que se manipula demasiado y en definitiva yo veo hoy un escenario en donde votamos personas, digamos, en algunos casos hasta sin contenido, digamos. Pero bueno, ¿vos crees que el progresismo se va a representar en la figura de Margarita? Yo creo que Margarita es una gran representante de ese espacio, digamos, una persona que puede respaldar con hechos y con su historia lo que dice en sus discursos, en su palabra, ¿no? Digamos que eso también es fundamental en el momento de plantearte progresista. Bueno, puedes hablar de la pobreza en el país y tener millones y millones de dólares en tu cuenta bancaria y miles de propiedades. Con lo cual creo que Margarita representa lo que el discurso y la idea progresista significa. Y creo que quizás no vamos a la mejor elección de este espacio en la historia de nuestra existencia, pero sí creo que vamos a tener la posibilidad de ofrecerle y de proponerle a la ciudadanía una alternativa a esas 3 opciones que para nosotros son muy parecidas entre sí y que sobre todo hay cosas que sistemáticamente no abordan. Digamos, el tema de la corrupción en ninguno de los 3 candidatos más taquilleros está presente. Cuando decís 3 candidatos, estás nombrando a los que yo creo. Massa, Scioli y Macri. O sea, vos lo considerás en carrera al propio Massa hoy, digamos. Bueno, él... No digo, pero con expectativas ciertas. Yo veo una elección más polarizada y en donde hay uno que me parece que no quiere ganar también, digamos, o hace todo lo posible para no... Son análisis. Yo lo que sí veo que en algún momento la sociedad también se va a cansar bastante de todo esto que te nombraba recién, de esta idea de que por obediencia hay que aceptar el candidato que sea, o por pureza tienen que ser porteños los presidentes y los gobernadores y todos los candidatos tienen que ser porteños,
o por insistencia tenés que seguir en carrera y seguir diciendo que vos sos candidato y reafirmando todos los días que sos candidato. Bueno, en algún momento la sociedad creo que se va a cansar de todo eso porque es insostenible en el tiempo, porque termina estando vacío de contenido y porque no plantea... A eso iba. Todo esto que me plantean no le da contenido a la política. No plantea transformaciones profundas, digamos, y en el caso de, por un lado, la continuidad o la presunta continuidad de un modelo que en 12 años nos sigue ofreciendo gente que vive bajo la línea de pobreza, nos sigue ofreciendo una distribución de la riqueza que a nuestra manera de ver no es equitativa, y además una matriz del Estado corrupta con personas que se han enriquecido mucho más de lo que ya eran cuando ingresaron a la función pública y que además construyen una estructura de poder desde el Estado, con los recursos del Estado, y me parece a mí que su principal tarea es sostener esa estructura para poder seguir sosteniéndose en el Estado, digamos. Entonces, bueno, nuestra posición es que el Estado es lo que nos tiene que organizar nuestra sociedad y no es para enriquecerse, digamos, es para mejorarle la vida a las personas, para que los transforme la vida y para que nos organice nuestra sociedad de otra forma. Creemos que hay que organizarlo con otros valores. Margarita está planteando dos valores principales que no están presentes ni siquiera, no solamente en los candidatos, sino que tampoco lo vemos muy presente en nuestra sociedad, y es un desafío que tiene que ver con la decencia y con la igualdad. Hoy vivimos en una sociedad que la decencia no parece ser importante y la igualdad tampoco es una búsqueda de todos. ¿No? Mirá lo que se llega, ¿no? Pensar eso, ¿no? Va a haber hoy viernes, antes del sábado a la medianoche, va a haber lista de unidad en Hurlingham. Yo creo que sí, estamos haciendo todos los esfuerzos y como te digo, hay gran responsabilidad en todos los actores para que logremos esa lista de unidad, porque consideramos que hoy en esta coyuntura la propuesta de Margarita tiene que sumar toda la fuerza en un mismo lugar para poder llegar a muchos más ciudadanos con nuestra propuesta, ¿no? Después de la semana que viene vamos a hablar con más claridad de candidatos y de nombres que hoy estamos limitados para... Gracias por estar, ¿eh? No, usted. Nosotros en instante vamos a hablar de lo que recién manifestaba el propio Lautaro, desigualdad social y todo eso, pobreza, cuestiones que no se hablan mucho. Nos va a acompañar un especialista en este tema que siempre nos trae un poco de claridad en cuanto a esta temática. En instante nomás. Pablo Picasso llega a San Martín. No te pierdas la muestra original de grabados de uno de los mejores artistas plásticos del mundo en el Museo Casa Carnacini, Pueyrredón 2720, Villa Ballester, hasta el 28 de junio. Busca los horarios y agenda de actividades en sanmartin.gov.ar o llama al 4847-5042. La entrada es libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Honestidad y transparencia. Un candidato para todos. En las elecciones de agosto, en el partido de 3 de febrero, votá Unión Cívica Radical. Marcelo Locati, intendente. Bueno, en este formato, si se quiere, que hemos tomado por esta semana, que no hablamos tanto de política, sí vamos a hablar un poco de política, pero desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a recordar lo que manifestaba la Presidenta de la Nación hace unos días atrás. ¿Se acuerda cuando anduvo en la reunión de la FAO, que nos premiaron por el tema de pobreza? ¿Se acuerdan también las palabras del propio Aníbal Fernández, que había menos pobre que en Alemania? Bueno, cuando se hablan de estos temas a nivel nacional, cuando el gobierno expresa este tipo de cuestiones, ¿nosotros qué hacemos? Vemos la otra parte, o al menos vemos
una mirada no tan optimista y sí más real, si se quiere, ¿no? ¿Y quién nos acompaña? Como siempre, Isaac Rudnick, que tiene no solo una mirada, sino tiene estudios profundos hechos en función del tema de la pobreza y de todas las cuestiones de la movilidad social que no se habla demasiado, o al menos no se habla en profundidad. Buenas noches, gracias Isaac por venir. Contame un poco en cuanto a esta mirada que se ha dado por estos días, en cuanto a lo que manifiesta el gobierno de índices de pobreza, que son tales, que no son tales, o que son así. Yo tengo acá el informe, pero me gustaría más que lo digan. Me parece que hay algunas cosas interesantes para marcar del discurso de la presidenta en la FAO y de algunas declaraciones posteriores como la del jefe de gabinete. La presidenta dijo de que en la Argentina el porcentaje de pobreza de habitantes que están por debajo de la línea de pobreza está en el orden del 5% o por debajo de esa cifra. Posteriormente, para completar el panorama, como esto generó bastante polémica en el país, el jefe de gabinete, hizo esta afirmación sobre lo de la pobreza en Alemania, que aquí tenemos menos pobres que en Alemania, y todavía un día o 2 días después dijo que en realidad ese porcentaje de lo que había hablado la presidenta en la FAO no se refería a pobreza sino al hambre, y que había sido una confusión. Y dijo textualmente: la FAO no se deja engañar por los informes de los países, sino que tiene sus propios números. Empiezo por esto último. Esto no es cierto, porque si en realidad la FAO le pasó ese dato a la presidenta o al Estado argentino, la situación es más grave de lo que pensábamos, porque en realidad ningún organismo internacional, la FAO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, la CEPAL, cualquiera de los que tiene cifras regionales y nacionales de distintos aspectos de la economía, entre ellos la pobreza, la indigencia, tiene números que no sean lo que les pasa en los propios estados. O sea, a ver, para que se entienda o para que el televidente comprenda, lo que manifiesta usted es que esos datos por los cuales fue, si se quiere, entre comillas, premiada la Argentina, tienen que ver con los datos que la propia... Absolutamente. Pero yo digo, ¿por qué es más grave si en realidad la FAO le pasó esos datos? Porque en la Argentina no tenemos datos de pobreza de hace 2 años. Y las manifestaciones del jefe de gabinete, del ministro de Economía, es que no se está calculando la pobreza. Pero si la FAO tiene datos sobre el país, es porque el Estado argentino se los está pasando. Está bien. O sea, no nos están dando los datos. Convengamos que el gobierno nacional pone los datos mal, o al menos que se trucha los datos, para ser concreto. A ver, pero la FAO es un organismo que debiera chequear este tipo de cuestiones. O sea, pregunto yo, ¿no? Lo que pasa es que en el caso en realidad ellos están hablando... La FAO en particular es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entonces, cuando habla de este tipo de datos, habla de los países donde todavía hay situaciones de hambre extendida. En la Argentina la situación tiene una relatividad respecto a las situaciones de hambre a lo que se refiere a la FAO, donde hay países como en el continente africano o en el continente asiático, donde efectivamente el porcentaje mayoritario de la población tiene una dieta que está por debajo de las posibilidades de sostenerse, una dieta calórica y proteica que tenga posibilidad de mantener a una persona en condiciones de vida más o menos adecuadas. Obviamente, en un país como la Argentina, cuando nosotros hablamos de porcentajes de habitantes en condiciones de pobreza, en un país que produce alimentos y que tiene una tradición de una dieta proteica y calórica muy por encima de este tipo de países como los que está puesta, digamos, la FAO,
obviamente tenemos una situación diferente. Sí, supuestamente, entonces, pero es como decir, qué sé yo, uno toma un plato de sopa, el otro tiene hambre y sí, o sea, no hay hambre. A eso va. Pero ese es el tipo de caracterizaciones que tiene la FAO. Entonces, cuando la FAO habla de que la Argentina es uno de los países donde las situaciones de hambre hay menores porcentajes de la población que están en condiciones de hambre, se refiere a ese tipo de situaciones y en comparación con países que tienen situaciones mucho más graves. A ver, pero esto es distinto a las caracterizaciones que tienen que ver con la pobreza o con la indigencia en los términos en que nosotros la tenemos que analizar en la Argentina, en un país que tiene un Producto Bruto en crecimiento en porcentaje de 7, 8, 9% de promedio en los últimos 12 años. Y entonces cuando nosotros analizamos la persistencia de niveles de pobreza que están en un tercio de la población y decimos que esa situación es muy grave, estamos refiriendo a un país que tiene posibilidades de crecimiento de producto además porque exporta fundamentalmente alimentos, que tiene una situación en la que no importa alimentos, no tiene que pagar no tiene que traer alimentos del exterior como sucede con estos países africanos o de otros países o de otros continentes donde tienen situaciones mucho más graves. Entonces, cuando hablamos de situaciones de pobreza y de indigencia en la Argentina, estamos hablando de otra. Sí, a mí me queda siempre en la retina o en la memoria esa cuestión que dicen que Argentina produce alimento para 400 millones de personas y nosotros no somos ni 50, que somos algo así, digo, nos tendría que sobrar y no tendría que haber ningún sector de la población que estuviera por debajo de los límites de la pobreza y mucho menos que no tuviera los ingresos suficientes para alimentarse dignamente en nuestro país. Entonces, cuando vamos a las cifras de pobreza calculadas por distintas características, ya sea de la manera en que lo calculan en los países europeos como Alemania o de otro tipo de situaciones, no hay ningún cálculo realizado de ninguna manera que no dé que los niveles de pobreza en nuestro país estén en el orden de el 25, 30, 35%. A mí yo tengo ciertas sensaciones que tienen que ver con otro sector de la sociedad que está, digamos, que recién decía que 6.000 pesos para 4 personas para comer durante todo el mes, que yo creo que está sobredimensionado. Digo, hay gente que gasta 100.000 pesos por mes para comer 4 personas, digamos. Claro. Digo, ahí veo que hay una dicotomía, una situación encontrada y en donde quizás esto de la pobreza pasa a ser relativo, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que justamente esta situación de naturalización de la existencia de un tercio de la población en estas condiciones de pobreza va de la mano de un modelo estructural en el que los que tienen posibilidad de acceder a trabajos o a ocupaciones que le den un ingreso superior a esos ingresos, el sector de la población, los que tienen esa posibilidad, están limitados a una parte de la población. No hay trabajo digno, la estructura económica de este país no le ofrece trabajo digno en condiciones de un ingreso superior a lo que le daría posibilidad a emerger de la línea de pobreza a toda la población. Claro. Acá no es de que el que trabaja, el que quiere trabajar trabaja, o el que quiere trabajar en condiciones dignas lo puede hacer naturalmente. Acá hay un límite en el que una parte importante de la población, que está entre un cuarto y un tercio, no tiene posibilidades porque no hay oferta de trabajo para toda la población. La última, con este panorama político, digamos, con lo que se viene, con una situación que pareciera que muchas de las cosas no van a cambiar, digamos, ya sea porque está muy polarizado todo, porque se muestra a un oficialismo que
pareciera, al menos a simple vista, que no va a tener mayores dificultades en seguir cierta continuidad, no digo de modelo y demás, pero que no tiene tanto riesgo por los sectores opositores. ¿Esto se mejorará, se empeorará? Con los candidatos que se ven con posibilidades, por lo menos en la foto actual, de acceder al próximo periodo, difícilmente suceda una transformación progresiva. Lo más probable es que se propongan seguir administrando la continuidad de las condiciones actuales. Habrá que trabajar fuertemente para el futuro, para ver de los que buscamos justamente una transformación más equitativa, que produzca una distribución del ingreso más equitativa, cuáles son los elementos autocríticos que tenemos que formularnos para efectivamente tener condiciones para construir una alternativa efectivamente progresista para nuestro país. Está duro el asunto, ¿no? Gracias por venir, Isaac. No, siempre bastante muy claro en cuanto a los conceptos, ¿eh? No. Pero bueno, es lo que hay, diría alguien por ahí. Es la realidad que tenemos. Nosotros en instante vamos a seguir con más aciertos y errores, pero insisto, en este formato que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Porque durante este fin de semana que acaba de terminar se han designado todas las listas y nosotros, como grabamos un día viernes, todavía estamos a la espera de algunas cuestiones que no están claras. Lo único que está claro es lo que ustedes saben y es de Voz Populi hasta el día viernes. Por lo pronto vamos a seguir, vamos a ir a la parte deportiva. En 3 de febrero, ¿se acuerda que hace un par de meses le contábamos que hay una radio municipal? Bueno, esa radio municipal tiene una característica: los grandes equipos tienen su programa. ¿Qué quiero decir? Su programa dentro de la frecuencia, dentro de la programación. Tiene por lo pronto, el cuadro de Boca Juniors tiene su programa radial, el cuadro Independiente tiene su programa radial y faltaba el de River. Julieta anduvo preguntándole y ya está en funciones el nuevo programa de River. Después de la presentación de estos chicos que hacen radio ahí en la radio municipal, creo que es 95.1 de 3 de febrero, vamos a meternos más en lo deportivo con el presidente de una institución valorable en el ámbito de 3 de febrero. Estoy hablando del señor Vignoli, presidente de Estudiantes de Buenos Aires. Vemos la nota con los chicos que van a hacer el programa radial de River Plate ahí en la radio municipal. Porque River Boca nunca se queda atrás. La radio municipal ya tiene una radio de Boca, ahora viene la parte de River. Sí, así es. Primero, buenas noches, ¿no? Y sí, hay un programa de Boca en la radio municipal, en la FM 91.5. Y bueno, se nos ocurrió, ¿por qué River no? ¿Por qué los bosteros tienen y por qué nosotros no? Entonces, bueno, ya este viernes no, el próximo comenzamos con el programa. Probablemente se vaya a llamar Momento Millonario, pero ya tenemos todo organizado para salir. Bien, decime la frecuencia y en el horario que se encontraría, además del día que se va a hacer. Los días viernes de 19 a 20 horas por la FM 91.5, la radio pública, la radio de la Municipalidad de 3 de febrero. Un programa en el que vamos a lanzar con todo, ¿no? Tenemos que hacer un buen lanzamiento. Probablemente va a estar la palabra del presidente de River, seguramente también va a venir algún jugador en el piso, en el debut, ¿no? Y la idea es no solo darle difusión a River a nivel nacional, sino a River en 3 de febrero, teniendo en cuenta que hay una filial y la gente de acá de 3 de febrero hace mucho por el club. Así que esa es la idea, ¿no? Tratar de que la familia de River se una y más que nada también en 3 de febrero. ¿Somos más los de River que los de Boca? Acá sí, acá sí. No, la verdad que el hincha de River ha cambiado mucho y se acostumbró a vivir un poco más en las malas y creo que se hizo más hincha en las malas. Por eso ahora el hincha de River está viviendo unos momentos muy lindos y está acaparando todo a nivel nacional, me parece a mí, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, déjame decirte que no, gracias a ustedes y todo lo que vaya a salir en el programa y todo lo que se dijo en esta nota va con la mejor onda con respecto a los hechos de violencia, ¿no? Que todas las cargadas son con buena onda
y que no se tomen a la tremenda, porque lo importante es que este deporte se disfrute. Y en este último tiempo no se está disfrutando tanto, así que esperemos que tanto la gente de River como la gente de Boca se concientice y le dé para adelante y empecemos a vivir un fútbol con más paz, ¿no? Y a disfrutarlo un poco más. Escuchábamos ahí parte de lo que tiene que ver con esta impronta deportiva del formato del programa del día de hoy, ¿no? Un programa partidario, son varios los que se están llevando adelante en las diferentes radios del distrito, ¿no? Pero en particular tenía que ver con esta radio que es la radio municipal. En este bloque me acompaña Jorge Vignoni, que es el presidente de la institución más importante, una de las más importantes, porque se van a enojar algunos hinchas de Almagro, de la localidad de 3 de febrero. Es el hombre, el presidente de Estudiantes de Buenos Aires. Buenas noches, gracias por venir, Jorge. Contame un poquito, vos sos un presidente reciente, ¿no? ¿Cómo te llevas con esta nueva actividad que de una presidencia, digamos, que fue muy reñida, ¿no? Sí, la historia de nuestro club nos llevó a unas elecciones en enero de este año y, bueno, después de tantos años, 20 y pico, creo que 23 años que no teníamos elecciones en nuestro club, digamos, elecciones por cual los socios puedan votarte y pueda hacer gestión en nuestro club. Pero bueno, fue realmente, como decís vos, fue reñida, fue una elección. ¿También? Sí, para muchos puede ser inesperada, digamos. Yo soy un presidente que tiene muchos años en el club, en el sentido de que soy vitalicio, vivo el club desde los 12 años casi que voy, y la verdad que lo siento mucho, es mi segunda casa, realmente es mi segunda casa y donde paso hoy día muchas horas de mi vida, ¿no? Dedicándole al club. Pero más allá de participar en alguna otra oportunidad como dirigente, como me tocó ser en alguna oportunidad, no muchas, haber llegado a ser vicepresidente de Fernando Ilas Casares en su gestión, o vocal de Roseto en otra gestión, bueno, la confianza que me dio la gente me llevó a intentar por ahí cambiar un poquito la historia, ¿no? La historia se cambia con proyectos, digamos, hoy tenemos un proyecto distinto, como siempre. No me gusta y tengo la forma de ser de no hablar mal de... A ver, pero antes de ir a la actualidad de Estudiantes de Buenos Aires, ¿tu triunfo fue fruto de tu trayectoria o fue también mérito de los desaciertos que tuvo la dirigencia anterior? Y sí, la verdad que por ahí los desaciertos nos llevaron a esta instancia, ¿no? Por ahí serán desaciertos para algunos, para otros no, pero digamos, mi posición hoy como presidente se trabajó en función de la persona que era yo, la indicada, y no por eso yo me usufructué de esa posición, digamos. Yo me sentí respaldado por mucha gente genuina y hincha de Estudiantes, con muchas personas con muchos años en el club, digamos. Eso salió de un consenso de todos, ¿no? La posibilidad de que yo sea presidente. No por mi forma, digamos, uno tiene aceptación en la gente y yo lo siento. La verdad que lo siento mucho. Pero también sé que por atrás tengo un montón de gente que trabaja conmigo y no es solo la persona del presidente, digamos. Yo soy una persona muy abierta y trabajo con todos mis pares y le doy la libertad para poder trabajar. Por eso no hay errores que por ahí se cometieron en gestiones anteriores, creerse que el presidente es el que decide o es el dueño del club, digamos. A partir de tu triunfo, ¿los que pierden acompañan? Y esa es una frase que a veces... Por eso es una frase política. Yo no quiero entrar demasiado en terreno político, pero viste que hay una lógica peronista que dicen que el que gana conduce y el que pierde, los que pierden acompañan. ¿Se dio en tu caso? No, a veces esa frase que está hecha... Mira, lo importante es que no te pongan piedra en el camino, nada más. Eso es lo que siento yo hoy. Que acompañen, el tiempo lo dirá. Hasta el día de hoy no me siento acompañado por aquella parte que hoy políticamente maneja el municipio, ¿no? Pero no por eso nosotros no seguimos adelante, nos compensamos bien, estamos bien.
El respaldo llegará con el tiempo, me imagino. Relacionarte en la política es lo que no queremos. Digamos, no porque nosotros no tengamos inclinaciones políticas, porque cada uno de nosotros, miembro de comisión, tenemos diferencias políticas como cualquier ciudadano, pero nos las trasladamos al club y eso está muy clarito. Digamos, el club está por encima de todas esas el club está por encima políticas. Y no quita, y estamos abiertos a quien quiera colaborar. Olvídate, yo siempre lo manifesté en todos lados. No tuve acercamiento por ahí con lo que quieren todos, que es el acercamiento con el intendente. Pero bueno, a algún momento se va a dar y yo no tengo ningún problema, ni la comisión nuestra. Acá no hay política de por medio. Yo siempre lo manifesté. Por ahí la otra parte, no sé cómo le llegan las cosas. Pero bueno, no me quiero involucrar por ahí en esto porque... De hecho, hasta hay que decirlo, ¿no? El estadio tiene un sector que tiene el nombre del intendente, inclusive, sí, digamos, ha tenido un laburo el intendente también en su momento, digamos, parece que en función del beneficio del club me parece que lo que pueden ha colaborado trabajar los distintos sectores. Hugo Omar Curto por ahí en otras etapas del club, me tocó ser, mirá, lo más importante... una etapa de vicepresidente con todas las obras que se hicieron en el club en compensación con el túnel, por ahí vos no la sabés, lo que ha trabajado y colaborado el municipio con todas esas obras, y esas cosas no hay que ocultarlas. Yo siempre las reconozco porque las viví y las palpé y me tocó, como mi condición de arquitecto, participar en las obras y pelear por todo lo que más le podían dar al club, y hoy tenemos instalaciones muy importantes en el club donde se hacen muchas actividades y reconocer eso es muy importante. Hoy en día el acercamiento no está, pero el club mantiene sus sectores como bien lo tiene ganado el señor intendente y como tiene su palco de honor donde él puede venir y no tiene ningún problema, y la aceptación está en todos los hinchas y los socios que lo reconozcan, más allá de lo que él es como intendente en el partido, digamos. Sí, después hay que reconocerlo, ¿no? Después de tantos años de gestión de Hugo Omar Curto, ha hecho mucho por el club en sí mismo, digamos. Eso calculo que tendrá que ver con el tiempo, me parece que está claro tu postura. ¿Qué encontraste en el club? ¿Cómo se encontró el club? Sí, digamos, uno cuando asume esta responsabilidad o se tira a la pileta, como dice, que no fue así, digamos, teníamos una cantidad de gente trabajando con nosotros, porque generalmente se trabaja meses antes para poder llegar a hacer una lista que pueda participar en una elección. Digamos, nos encontramos con las situaciones que nos imaginábamos, con planteles con muchos meses atrasados, con un plantel muy costoso. Sabes que Estudiante participó y perdió un campeonato increíble en manos de Chacarita, donde estamos Sí, pero ya iba a venir el presidente de Chacarita también. Pero bueno, el fútbol es así, ¿qué va a ser? Pero bueno, nosotros recibimos un plantel a fin de año con contratos de por medio, se tuvo que reducir el presupuesto, negociar los contratos de los muchachos, y bueno, fue muy costoso, digamos, cubrir todos esos gastos, juicios de por medio, que justo nos toca a nosotros tener que levantar 4 juicios con sentencia, y bueno, los recursos se generaron, los recursos se tuvieron para pagar esas cosas. Lo importante es estar compensado, yo siempre lo digo, no gastar más de lo que uno puede, y bueno, intentar en lo deportivo tener un año de transición, pero hoy nos está llevando a que la transición ya pasó y estamos peleando puestos. Están muy bien, ¿no? O sea, esperaban esto, digamos, es una situación a partir de la situación que se generó el año pasado y nuevo técnico también, todo lo demás, o sea, ¿qué? Fue un momento difícil, enero era el momento que todos los equipos ya estaban concentrando, haciendo pretemporada, y nosotros estábamos peleando a ver cómo formábamos el equipo, si teníamos la continuidad o no del técnico, si los jugadores que se quedaban, los que se iban, los que negociábamos, los que venían. Y bueno, como arrancamos como 20 días después de que todo ya estaba, que veníamos de atrás peleando. Y sabíamos que era un año para nosotros de transición, no tener problemas, no pelear puestos de descenso o que el promedio te complique para el año que viene. Esa era la idea fundamental, y el año que viene, por ahí mejor armado, con más tiempo, intentar armar otra cosa. Pero bueno, no arrancamos muy bien, el equipo siempre estuvo bien, tuvieron todo, lo que más nosotros le podemos dar y lo que económicamente podemos, siempre lo ofrecimos, y bueno, de entrada no nos fue bien. Y vos viste como los cambios de técnicos, a veces son buenos y a veces no se echó a nadie, el paso al costado de un técnico, Fabián Anselmo,
por lo que vino viviendo durante un campeonato que estuvo peleando puestos de avanzada y hoy está en una situación que a veces los mismos técnicos se dan cuenta y plantean la posibilidad de dar un paso al costado. Y bueno, hoy con Copriva no perdió y ya estamos casi segundo a un punto del segundo y a 7 del primero, que es Defensor, y viene a nuestro estadio dentro de 2 fechas. Por eso hoy ya lo vemos de otra forma. Lo deportivo ya hace que la gente se incentive un poquito más, venga a la cancha y bueno, y notamos el respaldo de la gente. Eso estoy convencido, porque soy un presidente que conoces el club. Conoce el club, que no se esconde los días de partido, que habla con todos. Yo y mis directivos andan por todo el estadio y eso es bueno, porque la gente te lo reconoce, te lo habla en privado, en Facebook, en todo. Yo soy abierto a todo. Y eso es muy importante, no esconder nada. Jorge, te agradezco tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Se ve que sos un tipo de laburo. Ojalá, digamos, que le vaya bien a Estudiante, porque es una institución más que interesante en el ámbito de 3 de febrero, en el ámbito de Casero. Ojalá también se limen algunas asperezas con sectores políticos, porque son necesarias también para el crecimiento del club y el beneficio de todos los vecinos. Así que las puertas de este programa están abiertas y esperemos que Estudiante le vaya mejor en el fútbol. Digamos que tiene todo dado para que eso suceda. Te agradezco a vos por la invitación y bueno, cuando vos requieras mi presencia, siempre voy a estar abierto a todos los medios y si vos me lo pedís, vengo sin ningún problema. Al pelo. Nosotros en instante continuamos. Ahora vamos a una parte solidaria, porque hay un chico que anda necesitando cosas y va a venir una bailarina más que importante en el ámbito de las artes, si se quiere, ¿no? Ya anduvo por San Martín, va a ser su segunda presentación y nosotros le vamos a mostrar por qué viene y van a estar acá los padres del chico por la cual la bailarina va a hacer ese baile a beneficio. Honestidad y transparencia. Un candidato para todos. En las elecciones de agosto, en el partido de 3 de febrero, votá Unión Cívica Radical. Marcelo Locati, intendente. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, le manifestábamos en el bloque anterior que íbamos a tener la presencia de 2 padres de un chico que está necesitando cosas. Así que, en principio, queremos que escuchen la historia y que también nosotros vamos a poner abajo los datos para que ustedes puedan colaborar. Pero queremos escuchar la historia, nos van a contar qué es lo que pasa. Esos son los padres de Paul Benicio Quiroga Escalante. Me acompaña a mi derecha Nancy, que es la mamá, y a mi izquierda Adrián. Así que buenas noches, gracias por venir. Y lo que quiero es que me cuenten, ¿qué le pasó a Paul? Hola, buenas noches. Paulcito se cayó de una silla a los 5 años. Él era un niño completamente sano. Y a los 5 días de haberse caído de una silla en casa, le dio un ACV hemorrágico adentro del preescolar. Eso fue en el 2010. Ahí comenzó la lucha de nuestra familia para que Paul no se fuera y para que se recupere, para que pueda volver ese Paulcito travieso, feliz. Y del 2010 a esta parte, ¿cómo fueron llevando? Porque evidentemente, porque vos lo que contás es un accidente, pero que evidentemente es muy complejo. Ha tenido, bueno, la falta motriz y un montón de cosas más que tienen que ver con esta enfermedad, digamos, y que por lo visto también hay una posibilidad de cura, ¿no? Sí, la gravedad de lo que le pasó a Paul fue debido a una cadena de errores en cuanto a la atención de Paul. Exactamente, sí. Exactamente, sí.
¿Dónde lo atendieron? Cuando tiene el accidente Paul en la escuela, el Hospital Castec no lo quiso tomar, lo llevamos al Hospital Bocalandro, dijeron que no tenía tomógrafo, era mentira, porque a las horas le hacen una tomografía, dejaron que sangrara su cerebro. Cuando decidieron hacerle una tomografía, porque había un amigo que dijo que sí, había un tomógrafo ahí, bueno, ahí le hacen el estudio y ahí ven que tenía un hematoma Paul. A ese entonces ya estaba grave Paul, y deciden derivarlo al Hospital Posadas. Llega con reanimación cardíaca. Dios quiso que mi hijo siga viviendo, estaba muy mal, ahí fue descraneado y creyeron que mi hijo no iba a sobrevivir. El huesito de su cabeza, en vez de ser guardado en su pancita, como se hace cuando no hay un banco de huesos, decidieron que lo tenían que tirar a la basura. No creyeron que mi hijo iba a sobrevivir. Con esa gravedad estaba Paul. Año 2010. Año 2010, sí, julio del 2010. Paul estuvo en coma, se despertó y 2 años en estado vegetativo, 1 año y 10 meses internado, 1 año sin ver. Al día de hoy tiene 12 operaciones, tiene una válvula en la cabeza porque estaba con hidrocefalia, tiene botón gástrico para alimentarse por la pancita, fue operado de la laringe de tanto entubarlo y extubarlo por todas las operaciones que tuvo, le despegaron las pielcitas de la garganta, le adaptaron el Nissen, le pusieron un Nissen en el esófago porque tenía muchísima medicación, en ese momento tenía 1.300 pastillas por mes, cuando le dan el alta en el 2012. Le adaptaron los intestinos porque se hizo lento su organismo, su aparato digestivo, le tuvieron que adaptar todo. Tiene una plaqueta en la cabecita donde lo descranearon, le pusieron una plaqueta. Está operado de los gemelos porque se acortaron los tendones. También le adaptaron los tendones al costado de la ingle porque le tiraban y la piernita quedaba, no podía extender a 90 grados el piecito. Estaba aprendiendo a caminar en el 2013 y como no tenía músculos en la cola ni en la pierna y se le adelantó la pubertad por la medicación neurológica, se luxó la cadera, lo operamos el año pasado de la cadera, tiene una prótesis, gracias a Dios está volviendo a aprender a caminar de nuevo, por 3ª vez. Es un luchador mi hijo, es un enamorado de la vida y nosotros lo acompañamos porque sabemos que Paul se va a terminar de despertar completamente, lo sentimos en el alma, amamos a nuestro hijo con todo nuestro ser y esperamos, estamos en la casa, las 24 horas esperamos eso, escuchamos un ruido y salimos corriendo. Paul empezó a hablar, decimos, vamos a la habitación, no es, bueno, ya va a ser. Cuando hace rehabilitación y vemos en las condiciones que él está y así todo, se para, lo paramos, ahora está sacando pasitos, es que de repente le sale la piernita y queda la piernita levantada. ¿Cómo era un día en la vida de Paul? Digamos? Y hace rehabilitación de lunes a sábado. En casa. Tiene el mejor equipo de rehabilitación, lo elegimos nosotros. Nos encargamos de buscar lo mejor para Paul, es lo que tiene. En forma privada es la rehabilitación, nosotros pagamos a los terapeutas, hace fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional. Podría ser musicoterapia, pero bueno, no nos da el presupuesto. Nosotros juntamos tapitas, llaves de bronce, juntamos papel también para venderlo, hacer dinero y todo eso va
para la recuperación de Paul, que son medicaciones, porque el profe nos da la medicación, nos da medicación neurológica. A Paul no le hace bien porque lo hace convulsionar, le provoca distonía. Eso está escrito en la historia clínica, pero bueno, todavía profe no entiende. Adrián, ¿cómo es el rol de... Ya quedó claro el rol de la madre, ¿cómo es el rol del padre en una situación como esta? Y buenas noches. Nosotros... Buenas noches, gracias por venir. Nosotros, digamos, sí, es a las 24 horas estamos encima de él, ¿no? Pero yo soy el que trabajo por fuera. Tal cual. El más duro. No, nosotros, yo desde parte mía, he juntado tapitas, llaves, buscarlas. He ido a Quilmes, Avellaneda, Zárate, mandan del Córdoba, de Zárate, de San Luis, de todos lados, de todas las provincias. 10 cajas, 5 cajas, 4, la mandan a los expresos, la voy a buscar. Después la seleccionamos por colores. Y sobre Paul, nada, es una lucha, todo. Al principio le hablaba con la madre, con Nancy, en función de que existe la posibilidad de una cura que se hace en un instituto privado. Lo que pasa que ese tipo de intervenciones son costosas, alrededor de 1 millón de pesos, así que necesita imperiosamente la ayuda de todos, de toda la gente que le pueda dar una mano, porque ustedes han escuchado la historia, así que no hace falta agregar demasiado. ¿En qué consistiría esa operación, Nancy? Sí, es una operación en la columna de Paul que tiene una curvatura de un 93%. Está presionando los órganos. El hecho de que Paul lleve tantos años en la cama y se adelantó la pubertad, Paul es muy alto, tiene 10 años Paul, pero es de mi estatura. Y por eso se dobló tanto la columna, y aparte el año pasado por el tema de la cadera, no pudo hacer los ejercicios que venía haciendo. Y esta escoliosis que tiene Paul, no solamente está presionando los órganos, sino que la costillita derecha está sobresalida, y al sentarlo, roza con la cadera. ¿Qué edad tiene Paul? 10 años. Bueno, le agradezco su presencia acá. Cuente con nosotros para lo que necesiten. Nosotros ya pusimos una placa ahí para que todos aquellos que puedan colaborar lo hagan. Y bueno, es una lucha, digamos, todo lo que están haciendo ustedes, y es destacable, la verdad que ojalá llegue todo a buen puerto. No, gracias a ustedes. Muchísimas y ya, buenas noches y gracias a ustedes. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. Bueno, nos fuimos, espero que haya sido de su agrado este aciertos y errores del día de hoy. Tuvimos de todo, hablamos de deporte, hablamos de cuestiones solidarias, hablamos de pobreza, hablamos de política también, con las limitaciones que nos ha dado este día en particular. Ya lo haremos más de lleno en el próximo aciertos y errores, que ya vamos a tener un poquito las cosas más claras de cómo va a ser todo esto en cuanto a los cargos selectivos en nuestra región, y en lo cual nos encargamos de manera habitual. Nosotros nos vamos, han sido muy amables por estar del otro lado. Este programa obviamente va dedicado a mi padre. Feliz día a él y a todos los padres, y en particular, ¿por qué no?, para uno también. Han sido muy amables por estar del otro lado.